Al empezar esta serie de charlas hablábamos de que había tres cosas fundamentales en lo que es la hidroponía. Uno de ellos era el sustrato. Empezamos contando cómo tienen que ser los sustratos. Hablamos luego de la solución nutritiva como parte fundamental, y otra parte fundamental es donde se desarrolla el cultivo, que es lo que se llama el invernadero. En el invernadero lo único que queremos hacer es mantener un clima lo más parecido a lo que la planta desearía tener si ella pudiera elegir para desarrollarse, para crecer y para poder producir. Hay climas como tipo, por ejemplo, pues no sé, tipos tropicales, tipos tropicales podemos decir, donde las diferencias a lo largo del año pues no son grandes, y entonces es quizá más fácil el poder aclimatar un invernadero, porque no hay muchas diferencias. Sin embargo, los que tenemos en Europa, es muy difícil mantener un clima dentro del invernadero apto, porque por la zona nuestra, vamos a hablar de la zona mediterránea, de la zona española, que lógicamente es la que más conozco. El cultivo lo vamos a empezar con el semillero y el trasplante en febrero o marzo, donde puede haber heladas y muchos días bajo cero. Luego vamos a llegar a un verano tipo tropical, con la gran diferencia de que mientras en el trópico hay humedad relativa del 50, 60, 70%, aquí podemos tener una humedad relativa totalmente mínima, a veces del 10, del 15%. Y luego al terminar el año vamos a tener unos días muy cortos y también vamos a tener frío y algunas veces pues casi bajo cero. Es decir, mantener un clima apropiado para la planta en un medio como el nuestro pues es bastante más difícil. Vamos a ver aquí un invernadero. Esto es en la zona de centro de España, Rioja. Conocerán Rioja por la cuestión de los vinos, de los más famosos que hay en España. Y vamos a ver algunos de los equipamientos que hacen que podamos tener más o menos una producción apta durante varios meses al año. Tenemos que tener algo que nos defienda del frío al principio, algo que nos defienda del calor a la media temporada y algo que nos vuelva a defender del frío al terminar la temporada. Vamos a ver, aquí estamos viendo dos invernaderos de 500 metros cuadrados cada uno. En realidad es un solo invernadero de dos naves, de 1000 metros cuadrados. En el invernadero que tenemos más próximo hay arriba como una especie de vara donde hay unos elementos fuera que nos están midiendo en el clima exterior. Nos están midiendo, por ejemplo, la humedad relativa, nos están midiendo la temperatura, nos están midiendo radiación solar, pueden medirnos velocidad y dirección del viento. Y luego dentro del invernadero pues hay otra estación climática pequeñita que nos está tomando dentro del invernadero la humedad relativa y la temperatura. Hay unos autómatas programables en los cuales les decimos lo que queremos tener. Queremos tener, por ejemplo, una temperatura que no nos baje de tanto ni nos suba de tanto, la iluminación, y en función de los datos que va recibiendo este autómata, tanto del exterior como del interior, pues pone en movimiento la serie de elementos que hayamos podido poner en el invernadero de acuerdo con la capacidad económica de cada uno o con la rentabilidad que intentamos sacar del cultivo. Bien, para el calor aquí lo primero que estamos viendo es que, aunque están cerradas las ventanas, es unas ventanas cenitales. Cenital es la que recorre todo el techo, que va desde el principio del invernadero hasta el final, y en este caso prácticamente tienen una apertura muy grande. Son casi 180 grados de la cúpula lo que abre de ventilación. Después tenemos ventilación lateral.
Todo el invernadero está cubierto todo de plástico, no hay nada de malla. ¿Por qué? Porque tenemos que defendernos del frío, y si tenemos malla, el frío está garantizado que se nos van a morir las plantas. Bien, pero cuando hace bastante calor en verano, parte del plástico del lateral se puede subir hacia arriba, bien mecánicamente, bien a mano, con una manivela, y nos deja el lateral, que es malla, lo que tenemos debajo. Es decir, que bueno, que ahí para el verano, para el exceso de calor, pues ahí tenemos ya una malla muy parecida o similar a la que se utiliza en el trópico, lo cual nos ayuda a tener ventilación juntamente con la ventilación del techo. ¿Qué más tenemos para el calor? Pues por ejemplo, para el calor aquí no lo vemos, pero tenemos fog, nebulización, luego veremos de qué se trata. Es el enfriamiento por evaporación de gotas minúsculas de agua en el ambiente. ¿Qué más cosas podemos ver que tenemos por aquí? No se ve, lo veremos dentro de unos momentos en otras diapositivas. Para el exceso de frío y exceso de calor, un mismo elemento, que son las mallas de sombreo. Son mallas que se llaman de doble propósito. Cuando hace calor se extienden, no dejan entrar luminosidad, quitan bastante luminosidad, son de aluminio a la parte superior, reflejan mucho el calor para afuera. Es una cosa muy parecida, todo el mundo lo conocemos, los clásicos cartones estos que por delante son como de papel aluminio, que colocamos en la ventana delantera y evitan desde luego muchísimo que suba la temperatura dentro del coche, aunque se haya quedado, vamos, en una zona donde haya sol. Estas mismas mallas que nos evitan que haya un exceso de temperatura, por debajo tienen un sistema que evita que se nos escape el aire caliente en invierno para afuera. Es decir, tiene el doble propósito. ¿Qué es lo que se hace en verano? Pues en verano las mallas no se unen una con otra, sino que dejamos como 50 centímetros entre malla y malla, cada 2,5 metros, cada 3 metros, que hacen de chimenea para que el aire caliente del invernadero pueda salir a lo largo de la ventana. Sin embargo, en invierno, cuando por la noche intentamos que no se nos escape el calor del día, lo que hacemos es cerrar las mallas a tope, de manera que no haya ninguna rendija. El plástico que estamos utilizando es distinto según sea en el clima nuestro o en un clima tropical. Es todo polietileno, baja densidad, el aspecto es el mismo, no se diferencia en nada, solamente que el que utilizamos aquí en España pues tiene un sistema que se llama térmico, plástico térmico, que hace que las longitudes de onda larga no se nos escapen ni salgan del invernadero. Y sin embargo, los que utilizamos en el trópico todo es malla por fuera, la cúpula siempre es de plástico, la lluvia, el granizo, toda esa cuestión. Utilizamos antitérmico, que no pone ninguna oposición a que se nos escape el calor a través del invernadero, que es lo que nos sobra. ¿Y qué más cosas podemos estar viendo aquí? Vemos la doble puerta de acceso para control de plagas. Y ya como cosa curiosa podemos ver aquí a la izquierda la sala de fertilización metido dentro de un contenedor frigorífico de estos de desguace, de transporte de carne, transporte de pescados o de cualquier otro producto que necesite el frío. Y luego depósitos de agua de 5.000 litros cada uno, se captan de un pozo que está al lado, la bomba sumergida se hace funcionar el mínimo de tiempo posible, se llenan los depósitos cuando ya queda muy poca agua y durante varios días no hay necesidad de utilizar la bomba sumergida, que es la que más cara y la que tenemos que tener más cuidado. Aquí, como cosa curiosa, pues para que no se nos caliente el agua de los depósitos, hay depósitos blancos y resulta de doble capa, negros por dentro, blanco por fuera, y son muy caros. Optamos por una solución que nos ha dado muy buen resultado, porque hace 5 años que lo hicimos, y es forrarlo con plástico de este blanco y negro.
de film, que es muy barato. Entonces, digamos, los envolvimos en este film que es negro por dentro y blanco por fuera, es de unas décimas de espesor, no vale nada caro, y nos está dando el mismo resultado que si estuviéramos utilizando un depósito de color blanco. Bien, pues eso es un poco quizá, a grosso modo, los elementos que tenemos para modificar en un invernadero. La parte climática. No tenemos calefacción en este invernadero, y la verdad que es que mantener la calefacción dentro de un invernadero es bastante caro, bastante caro. Por eso muchos productores del centro de Europa, Holanda, que tenían que gastar mucho dinero en calefacción, han mudado sus instalaciones productivas aquí al sur de España. Vamos a ver otro invernadero climatizado. Este es el invernadero clásico de la finca de Arganda del Rey en Madrid, de la Comunidad de Madrid, del cual pues salen, digamos, muchos productos de los que estamos viendo. En fin, que hay, digamos, muchos de los elementos que se están viendo en fotografías son de este invernadero. Es el primero que se construyó de este tipo en la zona centro para hacer hidroponía. Ahí es donde prácticamente desarrollamos toda la hidroponía un poco específico para la zona centro de España, y se desarrolló el sistema hidropónico para los países tropicales, concretamente para El Salvador. Es un invernadero de 3 naves, 600 metros cuadrados, también ventilación cenital, altura de 4 metros. 4 metros es lo mínimo que puede tener o que debe de tener un invernadero. Cuando hablamos de 4 metros de altura de un invernadero, no nos referimos a la cúpula, sino al arranque de la cúpula, es decir, lo que es parte completamente vertical, ahí son los 4 metros. A partir de ahí ya puede empezar la cúpula, que puede terminar arriba en 6 metros o 6 metros y medio. Este invernadero tiene lo mismo que hemos nombrado en el anterior, el FOG, y luego después otro sistema que veremos posteriormente más moderno para poder enfriar. Para calefacción, sí tenemos calefacción en este invernadero. Quizá a lo mejor económicamente no es demasiado rentable tener calefacción, pero este es un invernadero en una finca de escuela, por lo cual el agricultor tiene que ver todos los sistemas, y entonces pues a este invernadero, que tiene más de 30 años de antigüedad, se le han ido añadiendo todas las novedades y todo lo que va saliendo al mercado que puede ser copiado por los agricultores que les interesa. La calefacción que está en la caseta que vemos al lado del invernadero, y era la clásica calefacción, como veremos, pues de gasoil. Hoy en día, lo veremos también, se ha cambiado este tipo de calefacción por otra de biomasa, concretamente funcionando con huesillos de aceituna. Un huesillo machacado, de donde se extrae el aceite de lujo. Bien, pues esto es un poco lo que son los invernaderos climatizados, fundamentales en España y fundamentales también en la zona tropical, en un sitio para modificar calor y frío, y en otro pues prácticamente para modificar el calor. Pues esto es un poco de lo que podemos hablar de una sencilla modificación del clima dentro de un invernadero. En este caso es en general de cualquier tipo de invernadero para modificar el calor y modificar el frío. ¿Qué es lo que intentamos? Pues, por ejemplo, mantener una humedad relativa, mantener una iluminación y mantener una temperatura. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues sobre todo pretendemos que la planta pues tenga un medio en el cual se encuentre completamente cómoda y no tenga parones de producción por falta de humedad relativa, por falta de temperatura o por falta no nutrición. No entra dentro de este apartado que tenemos de cambio climático, pero sí que tenga, digamos, unas condiciones de maduración y de presentación las mejores posibles.
¿Qué utilizamos? Pues lo hemos estado hablando antes, ¿no? Estamos utilizando pues ventanas, mallas de sombreo, calefacción de varios tipos, fog para nebulizar, tener frío, otros sistemas como el Cool System. Entonces vemos aquí los aparatos interiores y exteriores que están mandando los datos a los autómatas programables para que de forma más o menos automática podamos estar manteniendo el clima en las condiciones más óptimas posibles. En la derecha vemos el exterior, está manejándose la humedad relativa, la temperatura, la radiación solar, pluviómetro, anemómetro para velocidades de viento. Entonces, por ejemplo, la velocidad del viento, ¿para qué la queremos utilizar? Pues, por ejemplo, si hay una velocidad de viento muy excesiva y puede penetrar en dirección opuesta a las ventanas, las pueden llegar a doblar las ventanas o hacernos daño en la cubierta. Entonces, pues cuando hay cierta velocidad de viento, 55-60 km/h, mantenida durante tanto tiempo, que aunque haga calor, que se cierren las ventanas para que no haya ningún destrozo. ¿Para qué utilizamos la radiación solar? Pues, por ejemplo, la podemos utilizar como dato significativo para extender las mallas de sombreo. La humedad relativa, pues la podemos medir y decir, vamos a meter humedad relativa o vamos a procurar que suba la humedad relativa cuando está, por ejemplo, por debajo del 40, del 50%. Es decir, todos estos datos, aunque parezcan poco significativos, todos tienen su importancia. Y luego a la izquierda vemos los elementos que están dentro del invernadero y que fundamentalmente son pues la temperatura y la humedad relativa. En este caso, al ser un invernadero un poco de estudio y de enseñanza, también hacemos la medición y la modificación. Lo estuvimos haciendo durante un tiempo del contenido de anhídrido carbónico en el ambiente. Es decir, hacer como una especie de abonado con anhídrido carbónico, cosa que es muy frecuente y muy normal en los países nórdicos, donde los invernaderos son completamente cerrados, son completamente estancos, no entra muchas veces aire del exterior y el anhídrido carbónico presente en el aire se lo comen las plantas con una velocidad pasmosa. Entonces, o abres las ventanas y te entra frío, lo cual no quieres, o bien le tienes que estar suministrando el anhídrido carbónico como alimento, bien como residuos de cierto tipo de calefacción de la combustión, o bien como teníamos el ensayo que hicimos aquí en España a base de bombonas de anhídrido carbónico. En normas generales, cuando alguien te pregunta, a algún alumno, algún conocido, oye, ¿cómo sabemos que hay buen clima en el invernadero? Bueno, pues la respuesta es tan tonta como decir, métete tú en el invernadero y si tú estás a gusto, las plantas también. Y ten en cuenta que si hace mucho calor, estás sudando porque no hay evaporación, o sea, es muy alta la evaporación y no existe ventilación suficiente, pues date cuenta que tú sales corriendo del invernadero, pero las plantas no tienen más remedio que quedarse dentro porque no te pueden seguir. Al quedarse dentro, ¿qué pasa? Que no te van a producir como deben de producirte. O sea, si tú estás a gusto, las plantas también. Si tú no lo estás, mal asunto. Bien, vamos a ver algunos elementos para combatir el frío. La primera figura que vemos a la izquierda pues es la clásica calefacción, la primera que se instaló, clásica de gasoil. Son calefacciones que funcionan a baja temperatura, normalmente por dentro del sistema de calefacción que pasa por el invernadero no subimos de 40 grados de temperatura. Cada grado que se sube de temperatura es un gasto muy, muy elevado de combustible. La primera figura que estamos viendo pues es una calefacción normal y corriente de gasoil. La temperatura del agua que circula por los circuitos dentro del invernadero
bien sea de plástico, bien sea metálico, es de unos 40 grados de temperatura. Es más que suficiente para crear un ambiente en el cual las heladas no nos hagan daño. Tenemos que aclarar que la calefacción que estamos utilizando en estos invernaderos agrícolas no es una calefacción para hacer cultivos tipo tropicales, no, simplemente es una calefacción que nos impide que se nos hielen las plantas. En la época en que puede haber peligro de heladas, las plantas son pequeñitas, están recién trasplantadas, están en crecimiento y una helada las puede matar. Entonces lo único que hacemos es evitar que bajen de 5 grados centígrados por la noche de temperatura. Con 5 grados centígrados no las pasa absolutamente nada y luego ya en el momento que empieza a entrar luz en el invernadero, aunque haga frío exterior, dentro del invernadero rápidamente sube la temperatura. A la derecha estamos viendo la caldera de calefacción que sustituyó a esta de gasoil. En realidad, digamos, no es que la sustituyó, queda, digamos, en funcionamiento. Lo que pasa es que está parada mientras funcionamos con la caldera de biomasa, quemando huesillo de aceituna. Es un huesillo machacado, es más barato el huesillo de aceituna que el gasoil, y es un sistema que funciona muy bien, las calderas estas de biomasa. Se enciende como una especie de brasa en el mes de octubre aproximadamente, cuando creemos que pueden empezar los fríos, y ya se mantiene pues prácticamente todo el invierno funcionando hasta mayo o junio, hasta mayo más bien, cuando ya no hay peligro de ninguna helada. Curiosamente, sí estamos calentando en diciembre un poquito, simplemente, aunque hablamos que en marzo o abril es cuando hacemos el trasplante de los tomates, los pimientos, los pepinos, pero sí que hay plantas como por ejemplo las flores que sí se mantienen vivas todo el invierno y hay que cuidarlas. Tampoco les estamos dando calor tropical, simplemente es la misma cuestión de que no bajen nunca de 5 grados centígrados. Bien, ¿qué más podemos estar viendo? Sí, ¿cómo movemos el agua caliente dentro del invernadero? El sistema que utilizamos son por tubos corrugados de polipropileno. Unos tubos van por debajo del sustrato calentándonos el saco por la parte de abajo de cultivo, y luego hay otro sistema aéreo, lo vemos la primera figura de abajo a la izquierda, que también es de polipropileno, de tubo corrugado, que por ahí pasa el aire caliente. Estas tuberías están metidas cuando crece la planta entre el conjunto de las dos plantas, de manera que lo que se calienta en la planta es toda su parte interior, y no tenemos calefacción a la parte de los pasillos, que es de 2 metros de ancho. Es decir, calentamos de una forma muy centrada a la planta y no queremos, digamos, estar gastando combustible donde realmente no hace mucha falta. Es decir, porque el combustible pues es francamente caro. El plástico, a la hora de calefactarle, tiene una inercia térmica, es decir, que si nosotros, por ejemplo, cuando marca 5 grados, el automatismo pone en marcha la calefacción para pasar agua caliente a 40 grados, pues posiblemente lleguemos tarde. Bien, bueno, pues vamos a ver la calefacción por aire. Antes lo hemos visto, transmitir el calor a través de una tubería de plástico que se calienta y hay una irradiación de calor de este plástico con su inercia térmica. La calefacción por aire es lo más similar a cómo pierde temperatura el radiador de un coche. Dentro de esta carcasa hay un radiador muy parecido al de un coche. Pasa por dentro el agua caliente y detrás tenemos un ventilador que empuja aire a través de ese radiador y lo echa al ambiente. Es rapidísimo, el calentamiento con el aire caliente es muchísimo más rápido que con el plástico.
También es verdad que al no tener inercia térmica, en el momento que paramos el ventilador o el paso de agua caliente, pues la temperatura instantáneamente decae. Pero en fin, para lo que lo utilizamos nosotros, que es evitar las heladas, pues a veces puede ser más práctico la utilización del aire caliente. Aquí, por ejemplo, vemos la utilización de aire caliente para calentar un invernadero. Esto es un invernadero clásico de la zona de Murcia o de la zona de Almería, de alguna parte que necesitan evitar alguna helada o mantener el frío en invierno. Entonces estamos viendo una caldera, ahí está la figurita puesta a la izquierda de la diapositiva, que ya lo que produce es directamente aire caliente. Ya, directamente lo que sale es aire caliente, no hay agua, no hay un transmisor intermedio. Entonces pasa por una especie de tubos de plástico de polietileno fino que tiene agujeros, se hinchan estos tubos con el aire caliente que les entra y va saliendo el aire caliente a través de los agujeros. Como hemos dicho, el calentamiento es muy rápido y controlan rapidísimamente una bajada de temperatura. Vamos a ver ahora el problema contrario, el que tenemos, por ejemplo, en España, en el centro del verano, prácticamente a partir de mayo-junio hasta prácticamente el mes de septiembre-octubre, que es como evacuar de dentro del invernadero las altas temperaturas. La salida principal, hemos contado, es la ventana cenital. La ventana cenital, contra más ancha sea y deje mayor salida, es mucho más efectiva. Normalmente se recomienda que el ancho de cada ventana cenital sea prácticamente el 20% de la anchura de la nave. Con esa anchura prácticamente es lo mínimo que deberíamos tener para garantizar una salida fácil del aire caliente. La forma que tiene la cúpula del invernadero y la ventana abierta recuerdan, si lo miran, a la imagen del ala de un avión. Y realmente, digamos, el funcionamiento y la situación de cómo hay que colocar el invernadero siempre con los aires de mayor frecuencia, siempre que le vengan por el exterior de la ventana, nunca de frente. El aire, al subir a lo largo de la cúpula y de la ventana, va cogiendo velocidad y va creando una depresión exactamente igual que en la parte superior del ala de un avión. Esta depresión, cuando llega al borde de la ventana, ¿qué hace? Saca con mucho mayor facilidad el aire caliente que está en la ventana. Y entonces, digamos, la velocidad de evacuación es muchísimo más rápida que si no existiese, digamos, esta forma de ala de avión. La ventana, naturalmente, tiene que estar protegida, igual que cualquier otra puerta o cualquier otra cosa que tenga el invernadero, con mallas para impedir la entrada de insectos de cualquier tipo. Lo que pasa es que la protección de las ventanas tiene que ser una protección, pero que deje pasar más aire que la malla normal que se está utilizando en los laterales. Por ejemplo, lo que se llama la malla anti-trips, porque dificulta mucho la salida del aire y efectivamente tuvimos problemas en un principio que se corrigieron fácilmente en el momento que sustituimos la malla de paso muy fino por otra de paso muchísimo mayor, que por ejemplo sí que nos está impidiendo la entrada de mariposas que pueden poner huevos y gusanos en los frutos, de pájaros. Es verdad que puede ser que tengamos algo más de posibilidades de que entre alguna plaga tipo, pues no lo sé, por ejemplo mosca blanca o tif, pero parece ser que no es tan peligroso cuando el invernadero tiene al menos 4 metros de altura. Es más, no es tan fácil, digamos, que entren insectos perjudiciales. De todas maneras, compensa, quizá,
el problema de que entre algún insecto, con la ventaja de poder tener la ventilación en el invernadero. Estamos aquí viendo otro tipo de ventilación lateral que utilizamos en los invernaderos del tipo nuestro europeo, de zona de calor y zona de frío. Normalmente el invernadero está cerrado todo por plástico para evitar la entrada de frío, que es fundamental. Cuando llega la época de calor, pues abriremos las ventanas cenitales, fundamentales. O sea, nunca puede faltar la ventilación cenital como la más efectiva, pero existe la ventilación lateral que es complementaria. Por medio de un motor o manualmente se sube la contraventana, se enrolla el plástico y debajo ya lo que aparece es algo parecido a lo que envuelve un invernadero tropical, en el cual toda la pared y todo el cerramiento, excepto el techo, es malla muy fina que se llama anti-trips, en nombre vulgar, pero que también deja penetrar bastante cantidad de aire. En invernaderos que son una o dos naves, digamos, es mucho más efectiva la ventilación lateral que cuando hay una cantidad grande de naves adosadas, 10 o 12 naves, ¿no? Pero bueno, en el caso nuestro, que estamos hablando de instalaciones de tipo familiar con una o dos naves, es decir, entre 10, 20 metros de ancho como máximo, el poder tener ventilaciones laterales son muy efectivas. Ya hemos hablado ya bastantes veces de la malla de sombreo, pero aquí vamos a verla con un poquito más de detalle. Hay la malla de sombreo tipo industrial, es una malla, sí, no es barata la malla, pero es muy efectiva. Normalmente cuando hablamos de malla de sombreo, no estamos hablando de una malla completa que cubre todo el invernadero, es un conjunto de mallas que tienen pues de 2,5 metros a 3 metros, permanecen enrolladas, como se puede ver abajo, y con un mecanismo de cremallera se van extendiendo poco a poco todas al mismo tiempo. Repetimos, cuando es verano, como lo que pretendemos es eliminar luz, pero hay que evacuar el calor, hay que dejar entre malla y malla de estas, pues como 50 centímetros de anchura, para que esta chimenea deje salir el aire caliente y vaya para, digamos, para lo cenital. Más cosas, poco más se puede ver aquí, y se puede ver cómo las hay mallas cerradas, cómo están abriéndose y otras cómo quedan una vez completamente abiertas. Repetimos que en invierno, cuando no queremos que esta malla de sombreo pierda calor, lo que se hace es que eliminamos ese pasillo de 50 centímetros, o esa chimenea entre malla y malla, y las dejamos una pegada a la otra. La nebulización se basa en la dispersión de una gran cantidad de gotitas pequeñas en el aire. Muchas y muy pequeñas, y cuanto más pequeñas mejor. Estas bolitas de agua, que no pesan absolutamente nada, bajan muy lentamente por el aire, de tal forma que llega un momento en que se evaporan y desaparecen, pasan de líquido, pasan a gas. En el proceso justo de pasar de líquido a gas, tienen un gran consumo de energía que la están tomando del ambiente, y precisamente lo que hacen es, en el momento que se evaporan, sube la humedad relativa y hay una bajada de temperatura que es bastante efectiva. Bien, estas gotas nunca tienen que mojar el cultivo, y la forma de aplicarlo siempre es de una forma cíclica. ¿Cuándo vamos a empezar, por ejemplo, a considerar que tenemos que poner en marcha el sistema de fog, que es fog, niebla en inglés? Pues, por ejemplo, cuando la temperatura supera los 28 grados y cuando la humedad relativa es inferior al 50%.
Si tenemos humedad relativa alta, no funciona bien el sistema, y si tenemos temperatura alta, pues temperatura baja, pues tampoco funciona. Es decir, hace falta un mínimo de temperatura y un máximo de humedad relativa. Ya hemos dicho que 28 grados de temperatura y 50% de humedad relativa puede ser ya algo que nos dé una idea de que hay que poner en marcha el sistema bien automáticamente o bien de forma manual. Son toberas nebulizadoras, sueltan un chorro largo por dos caras, y normalmente se colocan siempre en el centro de las calles, nunca sobre el cultivo. En las calles de unos 60 a 2 metros, por ahí justamente en el centro arriba, es donde se sitúan las toberas nebulizadoras, por si en algún momento hay gotas que por cualquier cuestión, porque digamos ya la humedad relativa es alta y no se evaporan esas gotas, que caigan al suelo y no sobre el cultivo para humedecerlo, porque podemos estar favoreciendo la creación de hongos, o sea, la multiplicación de hongos y daños a las plantas. La nebulización no se mantiene de forma continua. Normalmente son 10-15 segundos máximo los que estamos nebulizando, y luego hay 2-3 minutos de parada para que, digamos, se extienda esta humedad relativa y esa bajada de temperatura por todo el invernadero. A los 2-3 minutos vuelve otra vez a darse, digamos, otra nebulización de unos cuantos segundos. Las toberas son de caudal muy pequeño, normalmente estamos manejando caudales en las toberas de 6 litros, más o menos. Es decir, que el consumo de agua es pequeño. Antes de que se nos olvide, tenemos que tener en cuenta que en sitios donde las aguas tienen problemas de bacterias, o por ejemplo como pasa en Centroamérica con la Ralstonia solanacearum, tenemos que tener mucho cuidado con la calidad del agua que estamos evaporando en el aire, porque si caen sobre heridas de las plantas, que normalmente son heridas normales y corrientes, sin mayor importancia, que es las que se producen, por ejemplo, durante la poda, cuando quitamos los tallos laterales o estamos cortando los tomates o los pimientos, se producen heridas que, si estamos regándolas por casualidad con agua contaminada, pues podemos estar, digamos, pasando enfermedades bastante graves al cultivo. Este es un caso claro de un funcionamiento óptimo de una nebulización. Estamos hablando de una instalación no precisamente de hidroponía, era de invernadero normal en Burkina Faso, en África, donde allí las temperaturas es normal en la época que fuimos de verano, que al mediodía se suban los 43, 45 o incluso los 48 grados de temperatura. Y luego la humedad relativa, pues prácticamente no existe, ¿no? Es muy normal que esté por debajo del 5%, y a veces incluso el aparato medidor no lo llega ni a medir. Entonces allí la efectividad es impresionante de las toberas nebulizadoras. Ahí concretamente se ve el gran chorro de gota pequeña que hay en el aire y cómo desaparece, y ninguna va a llegar al suelo ni va a mojar nada. Simplemente todas van a cumplir con su misión de estar captando energía del aire para bajar temperatura y subir la humedad relativa. Allí la efectividad era muy, muy alta, hasta tal punto que cuando el invernadero estaba en funcionamiento, la gente entraba dentro del invernadero porque se estaba muchísimo mejor que en la calle, con un sistema muy fácil, muy barato. No eran, digamos, toberas de última generación, ni muchísimo menos, y la presión de trabajo que estábamos utilizando era 3 atmósferas, y con un caudal tan pequeño, pues eran bombas muy chiquititas de medio caballo, o sea que con muy poco consumo de energía eléctrica y muy poco consumo de agua, podemos hacer una buena modificación en un clima, siempre que la temperatura sea alta y la humedad relativa sea baja. Y aquí vamos a presentar alguna serie de elementos y aparatos que se pueden utilizar dentro de un invernadero, tanto para climatizar como para otros fines.
Simplemente empezamos por arriba a la izquierda y estamos viendo por los clásicos cuadros de control que suelen tener los autómatas programables, en los cuales ponemos los parámetros que queremos que hagan funcionar los distintos equipos para controlar el calor o controlar el frío. Bien, a continuación estamos viendo un extractor. Funcionan cuando la temperatura del invernadero es muy alta. Entonces, con las ventanas abiertas, las cenitales, se hace funcionar los extractores, vaciamos rápidamente la temperatura dentro del invernadero muy alta, y a través de las ventanas hacemos que entre aire exterior que está a menor temperatura. A la derecha, lo que estamos viendo, que parece un ventilador, es un removedor. Vamos a explicar el funcionamiento. Vamos a ver. Nosotros vemos, por ejemplo, en el campo, en invierno, por la mañana, vamos por el campo y vamos viendo a lo mejor una chimenea de una cerámica, cómo sube el chorro de humo, sube verticalmente hacia arriba, hasta que llega un momento en el que el chorro se para y el vapor o el humo se queda como en capas horizontales y no sube más. Se ha formado lo que se llama la inversión térmica. El aire caliente de la chimenea va subiendo cada vez por el aire cada vez más frío, pero ha habido una inversión térmica y de repente arriba se encuentra con una capa de aire caliente, más caliente que el que suelta la chimenea en ese momento, como le llega ese aire, y no puede ascender y ahí se queda. Si hay varias chimeneas cerca más o menos, pues se verá que en todas pasa absolutamente lo mismo, porque esta capa de inversión está ocupando una gran superficie. Esta inversión puede suceder también dentro del invernadero, con lo cual una capa de aire muy caliente puesta cerca de la ventana no deja salir el aire caliente que tenemos dentro del invernadero. Para eso utilizamos estos ventiladores, que en realidad se llaman removedores. Mueven todo eso, mezclan el aire caliente con el aire frío y rompen esa capa caliente que impide que salga por su propio pie, de forma natural, que asciende y sale a través de la ventana. Abajo a la izquierda estamos viendo las bombonas de anhídrido carbónico que utilizábamos para el abono en plan de prueba, a ver qué resultado daba, si efectivamente era rentable o no utilizarlo. Hubo una época de mucha propaganda y había que probar si efectivamente valía el sistema, si era rentable, si merecía la pena. En los invernaderos españoles normales, estos que tenemos, que no son de vidrio ni son completamente herméticos, el aire está más o menos entrando y saliendo, y con la cantidad de anhídrido carbónico que tenemos en el aire de forma natural, que son unas 300 partes por millón, pues digamos, prácticamente no hace falta el estar echando anhídrido carbónico, porque la mayor parte también se nos está yendo para afuera y no está dando ningún resultado. Después de 2 años de pruebas, pues llegamos a la conclusión de que la posible mejora no compensaba en absoluto el gasto de una instalación ni de estar haciendo, digamos, trayendo un anhídrido carbónico que lo tenemos gratis en el aire. Este anhídrido carbónico lo echábamos sobre el cultivo a través de tubería de goteros y salía este gas a través de los goteros como si fuera agua. En los invernaderos del norte de Europa pues se utiliza por la hermeticidad que tienen, porque se comen rápidamente el anhídrido carbónico las plantas y lo tienen que echar de alguna forma. Están utilizando, digamos, los restos de combustión, el anhídrido carbónico de la combustión, pero ojo, no vale de cualquier otro gas, tiene que ser, por ejemplo, gas natural, no deja ningún residuo
y no puedes utilizar cualquier fuente de combustión porque puede contener venenos que dañen o elementos que dañen a la planta. Es decir, que el mismo gas que estás quemando para calefacción es el que puedes utilizar como fuente de anhídrido carbónico siempre que sea apropiado esa combustión y no suelte ningún producto que sea venenoso ni sea tóxico. Y luego a continuación estamos viendo dos placas, una de color azul y otra de color amarillo. Tiene una especie de pegamento en la cual se adhieren, normalmente van los trips a la de color azul y la mosca blanca al amarillo. No son las clásicas trampas donde queremos que se peguen miles de insectos para eliminar la plaga, no, son solamente indicativas. Nosotros miramos la placa y allí si vemos que hay algún trip o alguna mosca blanca significa que ya han entrado dentro del invernadero y que ya tenemos que pensar en qué hacemos y de qué forma vamos a intentar eliminarlas mediante un tratamiento o cualquier otra cuestión. Muchas de estas no solamente atraen a los insectos por el color, sino que vienen con feromonas, que también es un atractivo para los machos, que bañan y se quedan pegados justamente en estas placas. Lo que estamos viendo ahora es un sombrero, digamos, de tipo artesanal. Es un sombrero sencillo, se utiliza mucho, por ejemplo, en los países de Centroamérica, en invernaderos pequeños, artesanales. No tienen, digamos, la gran facilidad de manejo de las mallas que hemos visto. Simplemente entonces están haciendo un freno a la entrada de la luz, que pueden ser, por ejemplo, pues un 40%. Naturalmente estas no tienen abajo nada que hagan que el calor no salga como en el otro tipo de mallas, no, porque aquí lo que se trata simplemente es de lograr una sombra que nos esté eliminando entrada de luz y, digamos, radiaciones calóricas. Son baratas y son muy efectivas. El único problema pues es que hay que hacerlo a mano. La colocación y el manejo todos los días tampoco es muy complicado. Se pueden hacer varios tipos de instalación. Se pueden correr o descorrer bien con cuerdas que se tiran con poleas, bien, digamos, manejando un frente completo que mueves con un palo desde abajo. Es decir, cada cual se busca sus mallas para hacer este tipo de mallas de sombrero. Curiosamente, dieron muy buen resultado y son tan efectivas que al principio quisimos abusar un poco de su efectividad y las extendíamos demasiado pronto por la mañana y llegamos a tener hasta problema de aislamiento en las plantas por falta de luminosidad. Entonces, bueno, pues vimos que efectivamente funcionaban muy bien y que hasta las 10:30, a las 11 de la mañana no las extendíamos, para que hubiera una entrada fuerte de luz por la mañana. Lo que estamos viendo es una instalación en El Salvador. Es una zona súper caliente, muy caliente, al lado y con mucha humedad relativa. Está pegado a un río, al mayor río del país, el río Lempa, y está esta instalación a 160 o 150 metros como mucho de altura sobre el nivel del mar, y la temperatura era tremenda. Y sin embargo, gracias a estas mallas de sombrero, pues se logró tener cosecha, no tan buena como la que podíamos tener a una altura más normal, donde hay menos temperatura, 500, 600 metros, pero efectivamente se pudo magníficamente producir tomates y otra serie de hortícolas menos problemáticas que el tomate. Abajo a la derecha vemos el otro sistema. En una sola nave, está plegada a todo lo largo las mallas de sombrero, es en la Universidad de El Salvador. Entonces se extienden desde las paredes hacia el centro y lo que queda es un canal de unos 50-60 centímetros entre las dos mallas que hacen de chimenea, que justamente cae justo por bajo de la ventana cenital.
Es un sistema muy práctico y sobre todo bastante más efectivo de lo que la gente cree el utilizar mallas de sombreo de este tipo. Y no son caras. Vamos a ver un sistema de enfriamiento de invernaderos bastante efectivo. Bien, vamos a ver por el esquema en qué consiste. Bueno, estamos viendo que hay una pared, la que tenemos más cercana a nosotros, en la cual hay una serie de paneles que han sustituido al plástico y están tapando pues casi en exclusiva toda esa pared. Enfrente tenemos unos extractores que son los que van a chupar aire dentro del invernadero y lo van a hacer pasar por estos paneles que tenemos ahí. Estos son unos paneles de papel, de celulosa plastificada, que están por encima humedecidos de forma continua y se humedece todo el panel. Los extractores lo que hacen es absorber aire y forzar a que pase aire a través de estos paneles húmedos, cargados de humedad, y entra una humedad prácticamente saturada dentro del invernadero, que ya no son gotas pequeñas que se evaporan, es que no se ven ni siquiera las gotas, es lo más fino posible, y se evaporan con una facilidad pasmosa y hay una bajada de temperatura muy, muy efectiva. Y la humedad relativa sube, de una forma magnífica. Ahora lo veremos. Se instaló hace unos años de prueba en el invernadero de Arganda, en el que hemos dicho que aunque es muy antiguo, se le van metiendo todas las modificaciones para mantenerle actualizado y el resultado ha sido estupendo. O sea, por ejemplo, se han conseguido temperaturas de 8 grados menos. Entonces, de estar el invernadero a mediodía a 40 grados a estar a 32, significa de tener plantas paradas a tener plantas andando. Se ha notado bastante, porque antes teníamos el sistema normalmente de fog, que sí, que funciona bastante bien, pero no llega a la efectividad de este sistema de cooling. Entonces, siempre en julio y agosto la producción bajaba y se recuperaba bastante en septiembre, ya cuando las temperaturas empiezan a bajar. Sin embargo, desde que está el sistema de cooling, se ha notado muchísimo que ya no se producen esas bajadas amplias y grandes que sucedían en junio y julio y agosto cuando no teníamos este sistema. La verdad no le damos demasiada importancia porque, claro, en esa época es cuando hay tomate, mucho tomate en el ambiente, en el mercado, porque está funcionando el tomate de suelo prácticamente pues a partir de julio, agosto, entonces baja mucho de precio y bueno, aunque bajase la producción un poquito, pues tampoco era demasiado preocupante, pero bien, digamos que las cosas hay que hacerlas bien y sobre todo en sitios donde no existe esta competencia de suelo, pues la disminución de producción prácticamente pues se va a notar, pero muy poquito en las épocas muy calurosas. Aquí tenemos el panel por el cual va a pasar el aire desde el exterior seco al interior ya completamente humedecido. Son paneles de 1 o 2 metros de longitud y 60 centímetros de ancho y tiene un espesor de 10 a 15 centímetros. Son paneles de celulosa recubiertos de plástico, se cargan completamente de humedad y la ceden facilísimamente cuando entra el aire y los atraviesa. Estos paneles sí dejan en comunicación el interior con el exterior. Entonces, de tal forma que el panel no puede quedar sustituyendo al plástico todo el tiempo, sino que cuando no se utiliza el panel, lo tenemos que cerrar por fuera con un plástico, sobre todo para que no entre frío del invierno, y sobre todo una cosa muy curiosa que es la cantidad de insectos, sobre todo avispas, que van a la humedad de estos paneles, quizá porque tienen mejor clima, y entonces pues, pueden llegar hasta formar atascos y hay
bastantes cadáveres de insectos, sobre todo de avispas que se quedan en los paneles. Entonces lo que se hace, va cubierto el panel, igual que las ventanas laterales, por un plástico. Cuando vamos a utilizar el sistema se levantan y debajo, en vez de haber una malla anti-trips como la que veíamos, lo que aparecen son estas placas. Empieza su funcionamiento y cuando ya dejan de funcionar, por la tarde se baja de forma automática normalmente la capa de plástico y queda el invernadero ya completamente aislado y cerrado. Bueno, este es el invernadero que hemos visto de Aranda ya varias veces, en el cual toda la parte trasera se ha sustituido por estos paneles. Las naves son de 8 metros, hay 24 metros de paneles de 2 metros de altura, lo cual quiere decir que tenemos 48 metros cuadrados de superficie filtrante. Arriba llevan un sistema de riego por goteo que mantiene completamente húmeda la placa. El agua que no se haya evaporado, que baja por el panel empapándole, se recupera abajo en un drenaje y está recirculando continuamente, otra vez sube arriba a los goteros. Hay un sistema de un depósito auxiliar que cuando baja el nivel del agua del depósito de los paneles le vuelve a llenar para tener siempre, digamos, humedad. Bien, vamos a ver la diapositiva siguiente. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los extractores que están haciendo que forzar el aire para que pase a través de los paneles y se cargue de humedad cuando entre al invernadero. Dentro posiblemente veamos ahora algún extractor más o algún elemento intermedio para facilitar que el aire se mueva más rápidamente desde los paneles hasta estos extractores. Este es el interior de la parte del invernadero donde están colocados los paneles, se ven aquí perfectamente, que tienen los 2 metros de altura, tienen todos estos alveolos por los cuales, digamos, entra el aire con mucha facilidad y también, como he dicho, se puede colar pues algún insecto. Ya que estamos viendo la foto, no solamente vamos a ver los paneles, vamos a ver otras cosas curiosas. Por ejemplo, estamos viendo arriba la malla de sombreo. Por abajo estamos viendo unas tuberías rojas y blancas que son las de la calefacción, que van para calentar la base de los sacos de sustrato y la calefacción de ambiente. Los tubos rojos son por donde va el agua de ida a 40 grados y los de color más claro son los de la tubería de retorno, que vuelven a cargarse de calor a la caldera. Bien, pues esto es un poco, digamos, la vista de este sistema. Prácticamente lo mismo visto desde el otro extremo y no tiene mayor, digamos, importancia que ver.